Bueno, vamos a comenzar. Eh, Como tema genérico, cuando hablamos de ventilación industrial o de acondicionamiento del aire, eh, nos vamos a encontrar primero con que hay dos situaciones que se dan dentro de una planta, de un taller industrial. Vamos a tener personas trabajando y también se van a estar desarrollando dentro de las plantas y dentro de esos talleres distintos tipos de procesos que nos van a generar situaciones distintas, ¿no? Como una acería, una, un lugar con estaciones de soldadura, una industria textil, una industria química, una estación de montaje, ¿no? O una sala de una oficina. Y la interacción entre las personas, los procesos y ese medio ambiente donde se están desarrollando eh, puede ser, puede ser importante, ¿no? O pueden tener, digamos, puntos, digamos, tienen un punto de contacto, que los que estamos en el interior respiramos ese aire y por ahí las condiciones que se están generando en ese ambiente no son las más adecuadas para para, digamos, para la actividad de la persona, ¿no? Entonces, bueno, se estudia, forma parte de la legislación, de las leyes de seguridad e higiene, que, digamos, establecen condiciones mínimas que deberían respetarse en los ambientes de trabajo para que digamos, para que la salud de las personas no se vea afectada. Entonces, el objetivo primario de la ventilación es el mantener la calidad y el movimiento del aire en los lugares donde tengo actividad. Eh, ¿Y qué es lo que puede estar sucediendo? ¿No? Que tengamos que el aire se vaya degradando por incorporación de gases, material particulado, olores, vapores. Eso haga que disminuya la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, si dentro del ambiente se están desarrollando procesos de combustión y ese proceso de combustión está tomando oxígeno del ambiente y en ese ambiente no hay circulación de aire, no hay incorporación de aire nuevo, con el tiempo estoy digamos, consumiendo el oxígeno respirable para las personas. Y también otro problema que se da mucho es el incremento de la temperatura por la disipación térmica de los procesos que se están realizando dentro de ese ambiente. Entonces a todo esto yo tengo que generar una circulación de aire que lo renueve, me vaya renovando el oxígeno, vaya limpiando el ambiente y vaya limpiando el ambiente. Desde el punto de vista legal, ¿qué dice la ley de seguridad e higiene? El contenido de oxígeno deberá ser inferior al 18-19% en volumen, que las concentraciones que hay de acuerdo a los contaminantes que pueda haber en el ambiente, no puedo superar límites admisibles. Eso los voy a encontrar en el anexo 3 del decreto 359/79, con las actualizaciones que ha habido. Imagínense que esto ya tiene más de 40 años. Y digamos, que es este decreto reglamentario de la ley 19.587, bueno, y en este anexo 3 uno va a encontrar la lista de aquellos contaminantes que tienen que ser controlados. Nosotros recién hablábamos de que tengo que armar finalmente, para poder habilitar la planta, un legajo técnico. Bueno, dentro de ese legajo técnico, no sería ni más ni menos que un resumen de todo lo que estamos haciendo ahora, de este proyecto. Los datos de este proyecto nos lo termina volcando en ese legajo técnico que arma. Ahí uno tiene que haber estudiado y declarar cuáles son los posibles contaminantes que va a tener en su ambiente. Y después lo que hace es, una vez por año, tiene que
verificar de que esos contaminantes que uno declara no superen los límites establecidos por la ley y que no hayan aparecido contaminantes nuevos. Eso es responsabilidad de la empresa. Y el otro caso que también está contemplado por la ley es el estrés térmico, que es lo que me permite determinar, no sé si ¿recuerdan haber visto estos dos temas en seguridad e higiene? El de contenido de oxígeno y concentraciones, sí. El de estrés térmico no me acuerdo. Bueno, el de estrés térmico y termina siendo similar. Digamos, ahí tendríamos que pensar, y lo vamos a ver un poquito cuando hablemos de aire acondicionado, del acondicionamiento del aire, qué pasa con las personas en un ambiente de trabajo. Y eso es lo que, digamos, cuál sería la condición de confort más adecuada para realizar un trabajo o una actividad humana, porque la ley habla, puede ser en general, ¿no? Nosotros lo volcamos a la actividad industrial, pero puede ser para cualquier tipo de actividad humana. Y viene la pregunta para ustedes. ¿De qué va a depender la condición de confort para realizar una actividad en un ambiente? Hasta para estudiar, para sentarnos a mirar una película o para trabajar en una oficina o en una planta industrial. ¿De qué va a depender esa condición para nosotros decir, bueno, el ambiente no está afectando mi actividad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué conocen? Por ahí alguno sabe de qué estoy hablando. Y varias cosas en realidad. La iluminación, el ruido, bueno, esto Muy bien. que menciona el estrés térmico. Muy bien. Iluminación lo vimos. Sí. Vimos la semana pasada. Muy bien. Ruido no vimos. Lo de ruido no hemos visto. Y en el aire, en el ambiente, pero pensémoslo en nosotros. ¿De qué va a depender? De que el ambiente nos permita realizar bien nuestro trabajo, a nuestro cuerpo. La temperatura ambiente. Uno, La la humedad temperatura también. ambiente. Uno, la temperatura ambiente. Dos, La humedad puede ser. la humedad. Y tres, La pureza del aire, digamos, La calidad del aire. presencia de la contaminantes. calidad del aire. La calidad del aire lo tenemos acá en este punto de contaminantes. Y cuatro, El tema de ventilación. La ventilación, el movimiento la del aire. ventilación llevado, Sí, está bien, la circulación de aire. ventilación, la ventilación desde el punto de vista de cómo circula el aire, Sí, sí. cómo nos afecta la ventilación a nuestro cuerpo. ¿No? Si el aire circula a mucha velocidad, nos va a molestar. Y si circulara a muy baja velocidad, no va a permitir, ¿qué cosa? ¿Cómo es el proceso, digamos, de intercambio de calor? Todo esto viene de qué? Nosotros cuando realizamos una actividad, hasta, digamos, dormimos, o una actividad que sea sedentaria, o una actividad ligera, o una actividad más fuerte, como podría ser un ejercicio, nuestro cuerpo está consumiendo energía para generar trabajo útil, que es de nuestra actividad, pero también vamos a consumir energía para respirar. Tenemos un rendimiento térmico, o sea, vamos a consumir parte de esa energía que consumimos se va a transformar en el trabajo que realizamos y otra parte se va a transformar en calor, como cualquier proceso térmico. Y ese calor que nosotros estamos generando, lo estamos liberando a través de nuestra piel y de la respiración con el medio ambiente. Entonces, si el medio ambiente tiene el aire que nos circunda, tiene elevada temperatura, no tengo diferencia, no tengo delta T para intercambiar. A través de la respiración,
vamos a estar entregando al ambiente aire húmedo. Si el aire con el cual yo quiero intercambiar digamos, ese aire de respiración que yo estoy exhalando, ya está saturado de humedad, tampoco me va a permitir intercambiar, porque me voy a encontrar con un ambiente que ya está saturado. Entonces, también me va a jorobar. Y si no hay una velocidad, y después voy a estar intercambiando desde mi piel a la ropa y de la ropa al ambiente. Tendría que estudiar toda la transferencia, ¿no?, de temperatura y de calor desde la piel, el aire entre la piel y la ropa, o sea, tendría que hacer todo el estudio como habrán hecho en aprovechamiento del calor, de cómo es la transmitancia de calor. Y si después el aire no tiene la velocidad suficiente para provocar la convección y yo irme liberando de ese calor que tengo que ir entregando al ambiente, y bueno, llega un momento que me voy a empezar a sentir incómodo. Ahora viene otra pregunta, bueno, ¿cuáles piensan ustedes que serán esos valores de temperatura, de humedad, de velocidad de circulación del aire que me den sensación de confort? Se denomina así, ¿no? Es las condiciones de confort para realizar una actividad. Y esto es la pregunta también, porque cuando digo sensación de confort, es, bueno, a ver, ¿a qué temperatura vos te sentís cómodo? Y se habla de temperatura de confort porque está estudiado y no está determinado que es única, sino porque va a depender de nuestra contextura física, nuestro estado de salud, hasta de nuestra percepción del confort. Entonces, o la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la temperatura en la cual se sienten cómodos? ¿Es lo mismo en verano que en invierno? Más o menos 24 grados. Uh-huh. Y humedad ¿Y del humedad? 60%. Uh-huh. ¿Alguno tiene otros valores? Yo iba a decir Y un poco menos en la temperatura, verano y un poco más en invierno. Uh-huh. Capaz que en invierno sí, más cerca de 24, pero en verano lo bajaría un poco. Bueno, mire, en verano la condición de confort, lo que está determinado en base, digamos, mucho se basa de estos estudios en bibliografía americana, ¿no? La Asociación Americana de Acondicionamiento de Aire, está tomado también por las normas, por normas IRA. Después vamos a ver acá un cálculo y vamos a verlo también, pero en general te puedo decir que en verano con ropa liviana, la condición de confort para la mayoría de las personas estaría en 25 grados y 50% de humedad. Si baja la humedad, puede aumentar la temperatura. Si baja la humedad, no sé, en vez de 50, 40, 35%, podríamos elevar la temperatura hasta 28 grados. Y si aumenta la humedad, tenemos que disminuir la temperatura. Entonces, si la humedad aumenta hasta cerca del 70%, la temperatura debería bajar hasta 23 grados. Y esos serían los rangos de condiciones para las cuales yo tendría que preparar mi instalación y para poder acondicionar el ambiente. Y en invierno, contrario a por ahí a lo que ustedes decían, pero ojo, es sensación de uno, ¿no? Uno se puede encontrar, y ahí es donde aparecen muchas veces las diferencias, ¿no? Donde, digamos, y los conflictos entre que uno se siente cómodo y el otro no, y bueno, y quién maneja el control del aire acondicionado, ¿no? En verano, la condición es a menos temperatura. Perdón, en invierno es a menos temperatura. Entonces, 22 grados. Las condiciones de humedad son similares, porque tienen que ver con este tema de yo poder respirar bien y que hacer el intercambio del aire húmedo que yo exhalo
con el ambiente, pero está en el entorno de los 22 grados. Con ropa, digamos, de un abrigo moderado. Entonces, no hace, o sea, ahora, si yo quiero estar con la misma ropa dentro de un ambiente en verano que en invierno, y sí, en invierno voy a tener que elevar la temperatura, pero si usando ropa con un poco más de abrigo, puedo bajarlo ahí. Y también esto tiene que ver con mantener, y muchas veces las legislaciones hablan de que yo no puedo acondicionar el ambiente a menos de, en el caso del verano, no puedo tener acondicionado el ambiente con una diferencia térmica de 10 grados con el exterior. Entonces, si en el exterior tengo 38 grados, en el ambiente interior no debería haber menos de 28 grados. Y en el invierno también, no debería tener temperatura, un salto térmico menor, o sea, mayor a 10 grados. Si tengo 10 grados en el exterior, en el interior la temperatura tendrá que estar en 20 grados. No tengo que tener un salto térmico mayor a esos 10 grados. Y eso tiene que ver desde el punto de vista de que cuando yo salga del ambiente no tenga un shock, digamos, de diferencia de temperatura, y también que sea económico el acondicionamiento, ¿no? Ahí se juntan las dos cosas. O sea, tengo 40 grados afuera y quiero tener 25 en el interior y un salto térmico de 15 grados, vamos a verlo dentro de poco, van a ver que cuando uno hace las cuentas y la energía que necesito gastar va a ser mucha, y también desde el punto de vista de la salud de las personas, un cambio tan brusco tampoco es muy bueno. Entonces eso se juntan las dos cosas. Y realmente, si no sé si han tenido experiencia de trabajar en ambientes muy calurosos, por ejemplo, un ambiente que esté a 40 grados, si uno consigue llevar al puesto de trabajo a 30 grados, el cambio es notable. Esos 10 grados de salto térmico son notables. La diferencia en el confort y cómo la persona se siente, ¿no? Y también uno se encuentra que a veces ese acondicionamiento también hay que ver cómo se lleva con el proceso, ¿no? Porque por ahí me puedo encontrar con ambientes que requieran humedad por su proceso, no sé, la industria textil, y sí, necesita humedad para algún tipo de hilado, por ejemplo, una hilandería, y tiene que tener un determinado nivel de humedad para poder que su proceso se realice bien. Estoy en una forja, inevitablemente va a haber temperatura. En una planta, como es la foto que yo les mostraba, una planta de fundición, también voy a tener temperatura, ¿no? Y después puedo tener el otro extremo, una industria alimenticia que tenga, tengo que entrar a un proceso que se realice dentro de una cámara frigorífica. O tengo, no sé, una planta que elabore chocolates. Y bueno, ahí puede ser de que digamos que sea al revés, ¿no? Que el acondicionamiento del ambiente a bajas temperaturas también esté afectando a las personas, pero es parte del proceso. Entonces, habrá que ver cómo se maneja todo este tema de el tiempo de permanencia, la ropa que tienen que utilizar. O sea, son temas que hay que estudiarlos, que hay que estudiar. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos mirar y ya empezamos a pensar como sistemas de ventilación, qué es lo que pasa en un ambiente, yo me puedo encontrar con varias situaciones. Que podríamos hablar, generalmente voy a tener dos sistemas bien focalizados, ¿no? Uno puede ser lo que tengo acá tomado como ejemplo, esto que está acá en azul, que es yo realizo mi proceso, voy a tener intercambio de calor por el calor que generan las máquinas, los motores. Esto se trata acá de una industria plástica, donde acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener el calor que voy a disipar
a través de los motores de las máquinas. Un poco de pérdida que voy a tener cuando calefacciono el material que tengo que inyectar o extruir. El sistema hidráulico, si las inyectoras son hidráulicas, también una parte de eso lo voy a intercambiar, una parte lo voy a tener que enfriar a través de algún sistema de todo lo que sea moldes y sistema hidráulico, tendré los chillers, los equipos que me atemperarán esos sistemas, pero una parte la voy a perder en el ambiente. Y después las piezas plásticas que yo saco de la máquina, ¿dónde se enfrían? Porque no van a salir a temperatura ambiente, salen con un salto térmico. Bueno, eso también, ese material, todos esos kilos por hora que yo esté sacando de la máquina y me van a entregar calor al ambiente. Y si tengo procesos de soldadura, estaré generando gases y vapores metálicos que son complicados. Entonces yo puedo intentar diluir esa contaminación inyectando aire fresco. ¿Se ve el marcador amarillo? Perdón. ¿Se ve el marcador amarillo? Sí, se está viendo, profe. Bueno, entonces yo puedo intentar meter aire fresco que entre al ambiente, presione sobre el aire contaminado y lo extraiga. Y lo hago en forma general. Puede ser acá, puede ser este equipo, también acá. Entonces y ahí lo que estoy haciendo es diluyendo la contaminación, ya sea por calor o contaminación por partículas, vapores, olores, gases. Y otra posibilidad que tengo es hacer extracciones localizadas. Por ejemplo, yo puedo tener la máquina tenga un carenado, una cabina, y yo extraigo desde ese interior confinado, lo llevo a un equipo de tratamiento y desde ese equipo lo extraigo. Y yo lo que hago es inyecto aire fresco a través del equipo, y esa inyección de aire fresco me está provocando vacío dentro de la cabina, de la cámara esa que yo estoy confinando en mi generación de contaminante, y hago una extracción localizada. Caso típico de estos, cabinas de pintura, estaciones de soldadura, la salida de gases de un horno de pintura, de una cabina de pintura y del horno de secado de pintura. Ahí voy a encontrar esos casos, digamos, típicos, donde yo lo que estoy haciendo es, se me está generando un contaminante y yo estoy capturando ese contaminante en el lugar que se está generando, no dejo que invada todo el ambiente y lo extraigo. Bueno, cada uno de estos tendrá metodología, tecnología distinta de aplicación y de cómo generar mi instalación que me permita realizar esto. Vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a dividirlo en ventilación general por dilución, ventilación general para atacar el tema de la carga térmica, y después vamos a ver, no sé si vamos a llegar hoy, y después vamos a ver la extracción localizada que requiere de un cálculo específico. Entonces, si hablamos de ventilación industrial por dilución, acá, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Lo que acá vamos a querer hacer es, sabiendo cuánto contaminante estamos generando en el ambiente, contraponerlo contra cuánto nos dice la ley que como máximo debemos tener, cuál es el límite que puede haber en el ambiente. Bueno, ahí, ¿cómo encuentro la fórmula para calcular cuánto aire necesito para barrer todo eso que se está generando de forma tal de no superar los límites establecidos o tratar de que tienda a cero esa contaminación?
Sistemas que puedo implementar. Puedo tener sistemas tipo ventilación natural donde si yo tengo una entrada de aire por la parte inferior de mi nave y yo preveo, yo sé que a medida que el aire vaya tomando temperatura, ese aire va a ir a las capas superiores de ese ambiente y expulsarlo por la parte superior. Este es un sistema bastante utilizado, pero ¿me puede ser efectivo? Y la verdad que no, porque va a depender mucho de las condiciones climáticas que tenga. Pues depende de el viento, de qué cara de mi nave esté circulando el aire, y me puede estar pasando de que pase por arriba, de que acá adentro me termine formando, que me esté como recirculando el aire y nunca termine de elevarse, porque lo voy a tener de un lado presión y del otro lado voy a tener una depresión, entonces más bien va a intentar irse por acá, y bueno, y generalmente me termina todo dando vuelta y no extraigo nada, pero lo puedo utilizar para condiciones e incremento de temperaturas muy leves, no sé, una nave logística donde no tengo y no tengo incremento de temperatura, no tengo proceso, no tengo actividad, y si está todo empaquetado, y no requiero, digamos, un control de la temperatura al que estoy almacenando y de un sistema de estos que terminan siendo los más económicos, ¿no? Y en este caso, estamos hablando de lo que yo estoy generando en el interior. Tendríamos que pensar en qué pasa con el calor que se gana de afuera. Entonces ahí por ahí podemos trabajar con la aislación de nuestro edificio, para que en verano no gane mucho calor y para que en invierno no pierda. Entonces, los sistemas con ventilación natural se pueden utilizar con cuidado cuando tengamos estas condiciones. Sistema más general y que me va a permitir realizar un mejor trabajo sería un sistema donde yo controlo el aire que ingresa, forma mecánica, y controlo el aire que extraigo. Entonces yo podría determinar qué volumen de aire entra frente a qué volumen de aire extraigo y puedo hacer un control de la presión interna de ese ambiente. Por ejemplo, que si yo estoy filtrando, si bien acá no está esquematizado, yo acá puedo filtrarlo, por un equipo que me filtre el aire. Pues ese equipo, aparte de filtrarlo, me puede estar acondicionando la temperatura. Y después yo puedo regular cómo extraigo ese aire. También podría regular si una parte de ese aire no puedo recircularlo. Entonces este sistema va a ser más caro, voy a tener un costo de energía, un costo de instalación, pero me va a permitir controlar, digamos, muchas variables. Y esto que aparece acá en un esquema de una nave industrial, esto podría llevarlo a un laboratorio, a una sala de control, digamos, a una sala de pintura, en un ambiente donde yo tengo que controlar estrictamente las condiciones, tengo que pensar en un sistema de ventilación mecánica donde controlo el ingreso y el egreso del aire. Ahora también me puedo encontrar con casos intermedios donde yo dejo que el aire entre libremente y controlo lo que extraigo. Entonces genero este tipo de circulación y controlo lo que voy extrayendo. Pero voy a generar dentro de mi nave una depresión. Y como si no lo hago mecánicamente va a ser difícil controlar el filtrado del aire, por ejemplo, bueno, también me van a influir mucho la condición climática. Pero acá voy a estar generando una depresión en el ambiente. Este es uno de los sistemas, les puedo asegurar, donde cuando no tengo que hacer un control estricto, de los más utilizados. Y otra forma también es haciendo una inyección mecánica y una extracción natural.
donde acá lo que puedo generar es una sobrepresión en el ambiente. Esto también puede ser utilizado, por ejemplo, en una sala de calderas, en una sala de compresores. Por ejemplo, en la caldera, ¿por qué necesito y tengo que meter el aire para la combustión del quemador? Si el quemador no tiene entrada exterior propia, ¿no? Pero este aire lo utilizo para el proceso con el quemador de la caldera y para refrigerar, digamos, para ventilar el ambiente, o en una sala de compresores, caso que estuvimos viendo cuando vimos aire comprimido. Algo que tengo que tener en cuenta es cómo es esa, dijimos que tenía que ver la circulación entre las condiciones de confort, era la temperatura, la humedad, la velocidad con que circulaba el aire, y también, bueno, cómo está el operador y el proceso frente a esa circulación del aire. Yo acá les puse un par de ejemplos donde situaciones que son incorrectas, ¿no? Si yo tengo la entrada de aire acá, en este lugar estoy generando la contaminación y que la entrada de aire lleve la contaminación a las vías respiratorias del operador. Eso debería evitarlo. O lo mismo acá, ¿no? Eso deberíamos estarlo evitando, ¿no? Uno lo mira y dice, pero eso es más que obvio. Bueno, cuando uno analiza y estudia esto, qué está pasando en los lugares de trabajo, situaciones de estas las encuentra muchísimo y generalmente cuando los procesos se agregan, ¿no? A lo mejor cuando arrancó todo lo estudiaron, pero después hubo una modificación y alguien se olvidó de mirar este aspecto, ¿no? Hasta que la persona se queja o tiene un problema. La ideal sería de que yo ingreso el aire y que haya un frente de circulación de aire que haga que la contaminación se aleje de la persona. Y acá también tendrá que ver, bueno, después a qué velocidad tenemos que hacer circular ese aire. Una forma rápida de hacer esto es pensarlo en función de, yo tengo el volumen de mi nave industrial y pensarlo en función de, bueno, ¿cuántas veces tengo que renovar el aire para mantenerlo limpio, para mantenerlo en condiciones? Entonces uno puede encontrar, va a los manuales de ventilación, de sistemas de ventilación, y se va a encontrar con tablas como estas, donde aparecen rangos de renovación. Entonces dicen, para un almacén y entre 2 y 6 veces. En una planta embotelladora en la zona de pasteurizado entre 12 y 16 veces. Una fábrica de papel de 8 a 20 veces. Y bueno, y así uno lo podemos mirar. Una forja en caliente de 18 a 30 veces, ¿no? Y uno mira acá fundiciones livianas, fundiciones pesadas, hablan en general en una iglesia, un taller de manufactura en general, de 6 a 8 veces, pero son rangos muy amplios, ¿no? Porque, ¿y cuál tengo que elegir yo? Si no mido cuánto me estoy contaminando. Porque acá estoy hablando de entre 20 a 30 veces, de 10 a 15 es el doble. O, perdón, acá un 30% más. De 2 a 4, el doble. ¿Cómo sé cómo está? Y tengo que medir, y tengo que saber qué se está contaminando y hacer algún cálculo. De mi experiencia les puedo decir que en un taller industrial, cuando tengo que superar las 10 renovaciones por hora, ya me diría de que con una circulación general, con una renovación, digamos, de aire así general, no me estaría alcanzando. En mis 30 y pico años de experiencia, lo que he hecho siempre ha sido, o he ido haciendo con la experiencia, es primero ver cuáles son los contaminantes y para que el sistema funcione, estar en este rango, entre 6
y 8 renovaciones del ambiente de trabajo, eso es manejable, no provoca una gran circulación de aire, y si tengo que hacer más es porque tengo en algún lugar que tengo que hacer algo localizado. Si tengo mucho problema de temperatura y tengo hay algún tipo, digamos, de aislación que no está funcionando y estamos tirando mucho calor al ambiente. O también resulta que estoy colocando muchas máquinas o muchos procesos en poco volumen de nave industrial. Que eso también ocurre. De que uno va concentrando máquina y va metiendo calor ahí adentro o contaminante. Entonces, en mi experiencia, este valor entre 6 y 8 veces renovar el aire y el ambiente es algo factible de realizar y da condiciones de confort razonables. Y cuando me encuentro que tengo más, ya tengo que hacerlo localizado. Hay lugares donde tengo que cerrarlo. Un taller de pintura entre 30 y 60 veces, y yo no diría un taller de pintura, yo diría una cabina de pintura, que la puedo concentrar. Entonces puedo tratar lo que está saliendo. Entonces no diría en el taller, yo no sería el taller genérico donde preparo mi trabajo, todo, y después voy y pinto. No, esas 30 o 60 renovaciones serán en la cabina de pintura. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, Hugo, por el momento no. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Digo, bueno, yo sé qué contaminantes puedo tener porque estudio mis procesos. Estoy limpiando una pieza, estoy limpiando piezas y voy a usar un thinner, que es una mezcla de solventes. La hoja de seguridad me dice cuál es la mezcla de esos solventes. Y si yo sé que en el día limpiando piezas voy a gastar 5 litros de solvente, bueno, yo podría determinar a qué velocidad estoy evaporando ese solvente. Entonces sé cuánto estoy generando. Y si sé cuáles son esos componentes de ese hidrocarburo, podrá ahí decir, bueno, a ver, cuál es el límite que me permite la ley tener de esto, cuáles me dice que si tengo eso no podría hacerlo y que las personas respiren en ese ambiente. Entonces yo lo tengo que estudiar a partir de saber qué es lo que estoy generando. Y también podríamos ponernos de acuerdo en que lo que se va a ir acumulando es lo que voy a ir generando menos lo que voy a ir eliminando. Y como esto va a suceder en un lapso de tiempo, podría establecer una ecuación donde digo, bueno, el volumen de la ventilación que yo necesito va a ser igual a lo que estoy generando en ese lapso, dividido, ¿sí? Lo que se me está, digamos, el volumen que estoy ocupando en ese local va a ser igual a lo que estoy generando menos el caudal efectivo de la ventilación, lo que estoy eliminando. Donde tengo G es la velocidad a la cual estoy generando, cómo estoy evaporando ese líquido, ese humo, cómo estoy generando esa situación de contaminación, cuánto aire estoy efectivamente metiendo adentro del local para eliminarla, y por otro lado, cuál va a ser la concentración del gas, cuál es la concentración que yo quiero que me quede en el gas, que va a tener que ser menor a la que me dice la ley. Bueno, si lo integramos la ecuación entre dos tiempos, yo me puedo encontrar, sigo operando, puedo llegar a la conclusión que el caudal efectivo que yo necesito para mantener la concentración dentro del límite que yo quiero, lo voy a hacer a partir de dividir lo que estoy generando sobre la concentración, me va a terminar dando cuál es el caudal de ventilación que yo necesito.
Entonces, si consideramos la concentración C como la situación de equilibrio que yo quiero, a la que yo quiero llegar, y a la velocidad de generación como constante, a veces la situación de la velocidad de generación a veces es lo que más cuesta calcular, pero digo, bueno, busco el punto máximo, cuando es el momento en que más estoy generando ese contaminante, puedo establecer esta fórmula, entonces voy a tener que el caudal efectivo de ventilación en metros cúbicos por hora va a ser igual a dividir la generación en miligramos por hora sobre la concentración que yo quiero superar en miligramos por metro cúbico. Entonces, cuando haga esta división, miligramo con miligramo se me va a ir, metros cúbicos va a pasar arriba y voy a tener el caudal en metros cúbicos por hora, lo que yo voy a estar necesitando entregarle a ese ambiente. Y fíjense en que acá me independicé del volumen de la nave, del volumen del taller. Estoy trabajando con lo que estoy contaminando, con lo que, digamos, con lo que estoy generando como contaminante. Si tengo varios, si se me están generando o estoy entregando al ambiente distintos tipos de contaminantes, bueno, tendré que ir calculando los volúmenes que tengo que tener para ir barriendo cada uno de ellos. Y al final tendré el cálculo total de cuánto tengo que incorporar. Ahora, lo que vimos recién es ideal. Y vieron que yo les mostraba hoy de que dependiendo de cómo circulaba el aire adentro del ambiente, podía ser una condición ideal donde el aire barría desde atrás y de ninguna forma esa contaminación podía pasar por las vías respiratorias de las personas, en otros casos no, Bueno, entonces uno también tiene que estudiar y tiene que agregar algún factor de seguridad que me complete todo este tema de, bueno, de cómo circula el aire, de a ver cómo hago para generar un lugar seguro de que con el aire que estoy inyectando esté realmente barriendo toda la contaminación. Entonces le agregamos un factor de seguridad. Estos factores de seguridad varían entre 1 y 10. Ahora vamos a ver cómo puedo tomar ese rango. Y eso va a depender de la eficiencia de la mezcla, o sea, cómo logro que el aire nuevo se mezcle con el contaminado y lo elimine, y también con la toxicidad del elemento que tengo que eliminar, ¿no? Y también, bueno, y a menor valor límite, yo tengo que asegurarme más de que elimino ese aire, entonces el K va a ser mayor. Y como criterio, si uno va al anexo 3 de la ley y busca, bueno, sí, la exposición, el elemento químico que tengo que eliminar, tiene un límite inferior a las 100 partes por millar, tengo que ir a que, en ese caso, una ventilación general para ese sistema, para ese contaminante, no me debería servir, no me va a servir. Voy a tener que ir a una extracción localizada. Y bueno, también tengo que considerar otras cosas que me estén influyendo, ¿no? Duración del proceso, ciclo de operaciones, cómo está ubicado el trabajador frente al foco de contaminación, ubicación y números de estos focos de contaminantes. Todas estas cosas me van a influir sobre ese K. Con lo cual acá fíjense que en definitiva hay mucho de experiencia, ¿no? De estudio y de verificación de cómo funcionar, ¿no? Digamos acá los proyectos de estos suelen ser caros porque la persona que tiene la experiencia y que te va a asegurar que una vez que instales el sistema va a funcionar, bueno, digamos, tiene que tener mucha experiencia. Fíjense acá, por ejemplo, si estamos en este caso óptimo, donde yo veo que el pleno de barrido sería como en este caso, bueno, acá puedo tomar como K1. Lo mismo que este. Ahora, si yo ya acá lo tengo concentrado, no es tan pleno, y bueno, acá ya me dicen, no sé si se alcanza a leer acá un 1,5. A ver si lo... Sí, se ve. Se
se puede agrandar un poco, ¿no? Acá, ¿no ven? 1,5. Sí. En este caso, Sí, sí, se entiende. acá 2,5, ¿no? O sea, también me puedo encontrar con estos sistemas, ¿no? de ventilación, donde yo tomo el aire, lo filtro, lo inyecto, acá imaginemos, ¿no? Que están los puestos de trabajo, o los lugares que yo quiero eliminar la contaminación, y después por arriba después lo extraigo por arriba, ¿no? Acá me hablan de 2,5 a 2. Ahora también me puedo encontrar como esto, que me encuentro con una instalación, que una sala grande, inyecto acá y extraigo acá. ¿Y quién me asegura que esta zona que está rayada se renovó el aire? Entonces acá, ¿y por qué lo hicieron así? Y porque antes el proceso que contaminaba originalmente estaba concentrado acá. Entonces, bueno, le mandábamos ahí una buena ventilación. Pero resulta que cuando uno va a la planta y ya hay proceso por acá, y ya no, esto no trabaja. Es más, esto acá, si acá hay una persona, ¿y a qué velocidad toma el aire? Le pega. Entonces, digamos, son temas bastante, digamos, si se quiere, bastante complejos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la experiencia del diseñador. Y que después suele ser bastante problemático el mantenimiento, sobre todo en lugares abiertos. En naves industriales o talleres muy abiertos, porque como si te abren las puertas, si las cierran, cuando abro puertas digamos, para sacar materiales, son sistemas bastante difíciles de mantener en equilibrio de acuerdo a la condición que uno pensó para el diseño. ¿Alguna pregunta? No hubo. Bueno, lo que les decía, ¿no? El volumen, acá no interviene el volumen del local. Si va a intervenir el cálculo, si yo esto lo comparo, después una forma de ver esto, si yo calculo esto y resulta que tengo que entregar en el ambiente 20 renovaciones por hora, en mi experiencia eso no va a funcionar. Si esas renovaciones son para que la persona trabaje, para que los operadores trabajen en forma medianamente confortable. Ahora, me puedo encontrar que necesito muchas renovaciones por hora, no sé, en una zona de una fundición, de una forja, bueno, pero ahí las personas no están, ahí tengo que evacuar una gran cantidad de calor y por ahí no tengo otra forma de hacerlo de esa forma. Yo estoy hablando de talleres y plantas industriales donde están las personas trabajando. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces, una fábrica de calzado, que el pegamento utiliza un disolvente, un poxirrán, que tiene esta composición química, ¿no? Tiene un 70% de sileno, 15% de acetona y 15% de este otro butosilentanol. Dicen la tasa de evaporación es 2 litros por hora, eso se puede medir y están haciendo su proceso, están preparando para pegar suelas, para hacer su pegamento, bueno, y saben que tienen una tasa de evaporación, están consumiendo 2 litros por hora de este disolvente y que en principio decimos, va al ambiente. Una situación como la graficada, como la esquematizada acá abajo. Y de las hojas de seguridad yo puedo obtener, y buscando, ¿no? De la bibliografía voy a encontrar el peso molecular de los distintos productos, la densidad, y acá tengo los valores límite aceptables en miligramos por metro cúbico y en partes por millón. Donde ya acá me encuentro con uno que me dice que es 500, y dijimos, si era más de 100, ya la acetona, y no sé si voy a poder manejarla así en forma general. ¿Acuerdan? Recién dijimos. Entonces, en cambio los otros dos, sí, puedo manejarlo en forma general.
Pero vamos a ver, bueno, cuánto incide la acetona, este 15%, y en estos 2 litros por hora, cómo me están contaminando este ambiente. Entonces, lo que yo quiero calcular va a ser qué cantidad de ventilación tengo que meter en función de lo que estoy generando con respecto al límite que quiero tener. Y después veremos, de acuerdo a la configuración del edificio, qué K elegimos. Para calcular la velocidad de generación, vamos a recordar química. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Recuerdan haberla visto? La velocidad de evaporación de un gas. No. No. Está No, lejos. yo tampoco. ¿Me creen? Me suena, pero nada. Suena, ¿no? Yo me acuerdo, la conectamos, no sé, con el número de Avogadro, por ahí alguno me está diciendo, profe, usted está diciendo cualquier disparate, ¿no? Pero por ahí uno se acuerda de por ahí, ¿no? Entonces me van a creer que la velocidad de evaporación yo la puedo calcular como, como este 24, que es litros por mol a una atmósfera y a 20 grados centígrados, multiplicado por la densidad del disolvente, dato que lo obtengo, es la velocidad de evaporación en litros por hora, m es el peso molecular del disolvente. Ahora, esta velocidad de evaporación del disolvente en litros por hora fue un dato, me dijeron, yo lo puedo calcular. Yo voy a la planta, amigo, che, ¿cuánto estás perdiendo? ¿Cuánto estás generando? A veces no es fácil calcularlo, pero bueno, pero se puede estimar. Entonces yo con esta fórmula puedo calcular esa velocidad de generación y yo puedo, a partir de que tengo que la velocidad total es de 2 litros por hora, pero como conozco cuánto compone cada uno, puedo determinar el G, la velocidad de generación de vapor, para cada uno de estos otros. Uno es el 70%, el otro es el 15%, y el otro, perdón, uno es el 70, el 15 y el 15, que creo que esto lo hice mal. A ver, ¿era así? Sí, 2 del 15, está bien, y el 70%. Y bueno, y acá calculo, en función del peso molecular de cada uno de ellos, calculo cuánto voy a estar generando. Aplico la fórmula y puedo calcular, y acá tengo la concentración. Acá tengo la concentración. Acá tengo el valor de inicio. Yo supongo que arranco con el ambiente limpio. Si no, tendría que ya admitir de que ya tengo, ¿no? Si tengo una concentración, ya que tengo antes, la tengo que sumar. Y vamos a trabajar con un factor de seguridad K igual a 2. Entonces, cuando calculo, me dice que para el sileno voy a necesitar inyectar 22.000 metros cúbicos por hora, 780 metros cúbicos por hora para la acetona y para el butosietanol voy a necesitar 11.000 metros cúbicos por hora. Esto me va a dar un total de 33.000, casi 34.000 metros cúbicos por hora de aire que yo tengo que inyectar. ¿De acuerdo hasta ahora? Sí, sí. Si fuera material particulado, yo tendría que calcular, la cuenta sería también parecida, porque lo que yo voy a tener es cuántos miligramos por hora voy a estar generando. Por ahí acá, como es un vapor, tengo que recurrir a esa fórmula, pero si fuera esa velocidad de generación de material particular, lo podría estar calculando, digamos, midiendo, ¿no? Midiendo la concentración. Y por ahí lo que tengo que colocar es algún equipo que mida y que yo sepa cuánto se está generando, ¿no? Este punto de la generación del contaminante suele ser el más conflictivo de calcular, ¿no? Pero después es un cálculo, aplicar una fórmula de cálculo. Muy bien.
Ahora acá, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo continuaría a partir de acá con este cálculo? ¿Cómo continuarían ustedes a partir de acá con este cálculo? Supongo que ya con el caudal ese ya se puede elegir un equipo, ¿no? Se podría elegir un equipo, podría uno elegir podría uno estimar cuántas renovaciones por hora tiene que realizar para ver si es adecuado. Podría ver también si el tema este de que ahí teníamos acetona, que aunque sea un 15%, fíjense en que me pedí un valor muy bajo, o sea, no, perdón, tenía una dilución muy grande y, digamos, ese valor permitido era no, perdón, la acetona no, los otros dos que tienen valores a menos de 100 son los que me diría que, ojo, me conviene acá trabajarlo digamos, con una ventilación general o no. Yo creo que cuando lo hablé me equivoqué y mencioné la acetona, pero no. Los otros dos son los problemáticos, donde la ley me dice, a ver, vamos a compartirlo de vuelta. Ahí yo, disculpen, cuando lo mencioné primero me equivoqué. Fíjense en que acá, miren que acá, ¿no? Que el sileno 50 partes y la butosinetanol 20 partes, estos dos son jodidos. La acetona no tanto, porque tengo el límite donde decía, mira, ya tenés que pensar en una extracción localizada, era cuando eran menores que 100. Y los tengo en estos dos. Entonces, pero miren esta cuenta. Supongamos que la nave es un taller que tiene 10 metros por 25 y 5 metros de altura. Si calculo el volumen y divido el caudal de aire que tengo que entregar por el caudal que tengo que entregar por el volumen, me da que tengo que hacer 27 renovaciones por hora. Es mucho. Yo diría que acá, a este esquema, arriba de ese lugar donde estoy haciendo ese trabajo, perdón, en este lugar tendría que estar pensando acá, esto acá, tengo que colocar una campana o encerrarlo de alguna forma y generar una extracción localizada con algún sistema de tratamiento intermedio. Con algún sistema de tratamiento intermedio. Porque va a ser muy difícil de manejar ese ambiente. Pero bueno, pero esto lo puedo hacer a partir de tener esta cuenta, ¿no? De poder saber, bueno, qué estoy manejando. Entonces, a partir de acá, puedo empezar a pensar cuál va a ser mi sistema. En este caso, yo buscaría de contener esos contaminantes que son bastante complicados. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, Hugo. No se define velocidades máximas de circulación de aire o Velocidades cantidades máximas. máximas de circulación de aire. Sí, se definen y uno debería pensar como la velocidad,
sobre el cuerpo debería estar, no debería superar los 5 metros, 5 metros por 5 metros por minuto. No es mucha la velocidad del cuerpo, la velocidad sobre el cuerpo. Y con 27 renovaciones provocás una tormenta. Sí, a mí me pasó que teníamos un proceso de tratamiento térmico que tenía plomo fundido y el óxido de plomo es tóxico. Uf. Y en el afán de querer extraer el óxido de plomo se puso una extracción muy grande y eso generaba más óxido de plomo todavía al final. O sea, fue contraproducente. Contraproducente. No, y ese es uno de los muy problemáticos, ¿no? Que era fábrica de baterías. No, es una planta de tratamiento térmico, pero se usa el tratamiento. el plomo como proceso isotérmico. Miren, hablando de este tema, ustedes vieron que hace poquito, en estos días, fue el día de la contaminación o del medio ambiente acá en la Argentina. ¿Lo escucharon? Sí, del desarrollo sustentable me parece que fue, ¿no? Del desarrollo esta semana o la semana pasada. ¿Y alguno escuchó por qué fue ese día? ¿Por qué se estableció ese día? No. No. ¿Sí? Ese día fue porque en conmemoración hubo un accidente en Avellaneda habían derramado en la cloaca suponen que por el tipo de contaminante que venía de una planta de tratamiento térmico, un contaminante fue a la cloaca, entró en una casa que tenía el sifón roto, estaba roto el sifón, entró en el ambiente, mató a las personas que estaban en la casa. Cuando los vecinos denunciaron, vinieron los bomberos y los primeros bomberos que entraron también murieron. No me acuerdo exactamente el nombre del contaminante, lo decían, lo escuché en las noticias esta semana. Y murieron creo que 12 personas. Y de esto hace, no sé, 20 o 25 años atrás, ¿no? No es un tema menor. ¿Se encontró la fuente, Hugo? No, yo creo que no. Me parece que no. No recuerdo. No Yo sé hace si rato, Pedro... ¿Eh? había escuchado hace rato eso. Me parece que es el mismo gas de la cámara de gas que se formó. Sí, una cosa así, sí, fue Fue una cosa terrible. así. Cianhídrico. Cianhídrico, gases. fue terrible. Cianhídrico. A partir, bueno, para la cementación se usa cianuro, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí. A partir de ahí, bueno, entonces es un tema complejo, ¿eh? Entonces después por ahí he tenido experiencia con algún taller que yo no trabajo en estos temas, pero quejándose en un taller porque dice ahora tengo que hacer y antes lo tiraba a la cloaca y le digo, ¿y qué hace? Y bueno, ellos no hacían ninguna de estas cosas, pero bueno, flaco, ¿qué querés que te diga? Hay que hacerlo. Entonces yo le recordaba, yo no por la fecha esta, sino le digo, ¿te acordás de aquella vuelta? Ah, bueno. Le digo, vos tenés que asegurarte de que no tires nada que puede estar generando algo, porque por ahí lo puedes estar tirando hasta sin darte cuenta. Lo puedes estar generando una situación de este tipo. Bueno, entonces, esta es una forma de verlo, de calcularlo, donde acá me independizo del volumen del local y después puedo trabajar con el volumen del local donde voy a tener este parámetro. Primero, ver si los contaminantes que estoy trabajando, por ella, si cuando yo lo miro, lo primero que tengo que hacer es ir a la ley. ¿Cuáles son los límites? Y cuando ya me encuentro que tengo menos de 100 partes, como límite, flaco acá, tenemos que localizar el contaminante y sacarlo en el lugar, tratarlo en el lugar. Bueno, si son mayores, bueno, veremos. Y si esa cuenta, y esto va en mi experiencia, porque en eso sí, o sea, yo no soy un experto ni he trabajado con los temas como del efluente, ¿no? En eso ahí habría que hablar más con el profe de seguridad, que trabaja en esos temas. Pero sí he trabajado bastante, me ha tocado bastante en ventilaciones, en ambientes de trabajo,
Y bueno, sí, nosotros hacíamos la cuenta y si vemos que no, y mira, si teníamos que superar las 10 renovaciones, acá hay otro problema, tenemos que buscar otra forma de contenerlo. Esta es una forma, este tipo de contaminantes. Por otro lado, me puedo encontrar con generación de calor, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, acá cuando quiero trabajar con la generación de calor, creo que lo estoy viendo yo solo, ¿no? Sí, sí, ahí nos está Y ustedes, compartiendo. y ustedes, ninguno me avisa, se deben estar Yo no estoy riendo del viendo nada profesor, todavía. Ahora sí. se deben estar riendo del profe, que Ahí lo se ve. dejan. Ahí se ve. Ya los voy a agarrar en un parcial presencial y. Muy bien. Y también va a ser una dilución, porque lo que voy a tratar es de diluir ese calor que estoy generando dentro de mi ambiente, ¿no? Dentro de mi taller. Y acá me voy a encontrar que voy a tener dos situaciones. Voy a ganar calor en verano, digamos, voy a ganar calor desde el exterior y en el interior. Entonces yo voy a tener ese calor que voy a estar ganando, va a estar dado por lo que me ingrese por las paredes, los techos, los vidrios, los translúcidos. ¿eh? Eso es lo que voy a ganar desde el exterior. Por otro lado, voy a estar ganando por los procesos, ¿no? Voy a estar generando calor por lo que me estén generando los procesos. En este caso, bueno, una planta de inyección. Y también, si estoy metiendo aire caliente desde afuera, que no lo estoy enfriando, y estoy en verano, y también el calor, el aire que estoy infiltrando, también me puede estar sumando más calor al ambiente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y yo lo que acá tengo que intentar es compensar todo este calor, tengo que intentar compensar todo este calor. Ahora, eso lo voy a tener, ¿cómo lo voy a compensar? Eso lo puedo, a este calor, esta ganancia de calor, la podría equilibrar con un caudal de aire de ventilación en metros cúbicos por segundo, que multiplico por la densidad del aire, por el calor específico del aire y por el delta T que yo quiero tener, la diferencia entre el exterior y el interior. Entonces, contra mayor sea el delta T que yo quiera provocar, menor va a ser el volumen de aire que yo voy a tener que manejar, pero mayor va a ser la energía que voy a consumir para bajar esa temperatura, ¿no? Un salto térmico mayor. Y ahora, bueno, ¿cómo empiezo a calcular cada uno de estas ganancias de calor? ¿Cómo lo puedo ir calculando? Y acá ustedes, esta sí es más cercana, no como química, esto es más cercano, ustedes deben haber visto un aprovechamiento de calor, ¿eh? ¿Cómo es el tema de la transmisión, ¿no? De la transmisión de calor y temperatura, o sea, a través de una pared. ¿Eso lo han visto? Sí, en física 2.
En física, bueno, física 2. ¿Y en aprovechamiento del calor? O no, ¿cómo se llama? Tecnología de calor. Sí, en tecnología de calor también. También lo han visto, ¿no? Entonces, podemos decir que el calor a través de una pared va a ser igual a un valor de transmitancia térmica por el área, por el delta T. ¿Están de acuerdo? De una pared, del techo. En el caso del vidrio, de los translúcidos, ahí ya tengo que calcularlo en función de la intensidad solar. Y ahí va a depender de la orientación geográfica de la planta, del taller, la orientación y la ubicación. Y eso tengo que recurrir a tablas donde me dicen para cada uno de estos, dependiendo la orientación y la hora para el cual yo estoy haciendo el cálculo, voy a poder determinar cuánto calor voy a estar ganando en el interior del ambiente a través de un vidrio. Donde fíjense en esto que un vidrio transparente, una superficie translúcida, este valor C, que es un valor de atenuación, es 1, o sea, no me atenúa nada, y puedo a través de un parasol, una cortina, algo que impida esa incidencia directa del sol sobre esta superficie, puedo llegar a bajarlo a un 20%. La pregunta, bueno, pero esta incidencia es grande, esta intensidad solar puede ser grande, puede ser chica. ¿Cuál va a afectar más, ¿no? Si lo que ganan por las paredes, por los techos. Y en el aire que estoy inyectando, bueno, va a ser el volumen de aire por la densidad y por la diferencia, la diferencia térmica entre el exterior y el interior. La diferencia de temperatura del aire que estoy inyectando. Acá les dejé, este link que tienen acá abajo, permite hacer estos cálculos. Acá este fue gentileza del año pasado de Andrés. Andrés, lo pueden descargar. Y es un software que permite estos cálculos. Sobre esto se ha trabajado bastante, porque esto es lo mismo que una nave industrial, puede ser un edificio de vivienda, lo que fuera, ¿no? Entonces el país está dividido en áreas geográficas y este software facilita los cálculos para esto, ¿no? Podemos verlo un cachito. ¿Se alcanza a ver? Fíjense que acá, bueno, yo podría acá, nombre de la obra, después me permite decir qué tipo de obra va a ser, una industria, y acá es donde empieza, bueno, provincia, Buenos Aires, localidad, y acá fíjense que ya me aparecen las distintas zonas. Fíjense, está todo mucho trabajado sobre la zona, acá dice aero del aeroparque de la zona, ¿no? Y por acá tenemos Don Torcuato, y fíjense que esta zona, este lugar acá te apareció, bueno, todo esto que te abarca acá, bueno, acá te va a dar las condiciones, ¿no? De la zona bioambiental, la subzona. Esto acá me está diciendo la zona seleccionada, es esta de gris un poquito más clarito, y acá me da las condiciones exteriores y las condiciones interiores. Donde acá lo único que yo disiento, que cuando dice con temperatura de diseño, me permite y me establece como 22 grados, y 22 grados para invierno está fenómeno, pero para verano 22 grados es demasiado baja la temperatura.
Y acá me dice, bueno, cuáles son las condiciones de diseño. En invierno dice, bueno, la temperatura máxima, digamos, la menor temperatura para el cual hay que establecer el cálculo sería para menos 2,7 grados, la temperatura máxima de verano para 36,4 grados y si tengo en cuenta la humedad en mi cálculo, el 90% de humedad. Entonces ya tengo todas las condiciones ambientales de mi zona de trabajo. Esa zona bioambiental, subzona y grados día está haciendo referencia, si mal no me acuerdo, a la norma IRAM de energética. Sí. Y bueno, Pedro, vos también has estudiado esto, ¿no? Estamos en eso. Sí, En es el una GESE, ¿no? norma Bueno, IRAM. estoy hablando yo y bueno, acá tenemos un experto, a Pedro. Es el nuevo Contá un poco proyecto lo que que está. están haciendo ustedes en el GESE. Sí, sí, lo que dice Andrés es una norma IRAM que establece todas las zonas bioclimáticas del país. Y en Buenos Aires hay 4. Y ahí, por lo que vos estás explicando, está nombrando una. Sí, si fuéramos a ver Buenos Aires, a ver, si fuéramos, no sé, Mar del Plata. Y esa es la región 4. Claro, acá está, exactamente. Ah, ahí abajo está, mirá, está bien. Sí, acá abajo, ¿no? Sí, sí, sí. La región 4. Sí, y a ver. No es, digamos, no es un invento de la norma IRAM, esos grados día que están ahí también están en algunas normas internacionales, también para algunos países de Europa y Centroamérica también. Sí, sí, está integrado. Yo en algún momento, después de otro punto que vamos a ver, este año no volví a encontrar el calculador, pero había para un sistema que vamos a ver ahora de enfriamiento. El año pasado había conseguido un calculador español que incluía esto, ¿no? O sea, están linkeados, digamos, estas normas están linkeadas. Como IRAN también está asociado a ISO, entonces se comparte mucha información y uno podía hacerlo, podía también en ese calculador, podía establecer las zonas, las regiones de Argentina, ¿no? Si por ahí vamos, no sé, en vez de Buenos Aires fuéramos a ver, Jujuy. Y alguna localidad de Jujuy. A La Quiaca, acá. ¿Ven? Sería esta zona. Y fíjense que acá hablan de temperatura exterior de diseño en invierno menos 1,9 grados, en el caso nuestro eran menos 2,7, 37,1, y también hablan de 90% de humedad en ese cálculo, ¿no? Y si fuéramos en la misma provincia, a La Quiaca en el observatorio, es esta, cambió acá de región, y es menos 12 grados. Mire cómo cambia la condición, ¿no? La temperatura acá exterior diseño en invierno, menos 12 grados. Y la temperatura exterior, 26 grados. Obviamente acá debe haber un tema de altura, ¿no? De diferencia de altura. Todo esto en la Argentina está mapeado. Bueno, volvamos a nuestro caso acá en Buenos Aires, a nuestra área de Don Torcuato. Y después acá yo puedo ir calculando fíjense acá me apareció, yo puedo ir calculando el K para los muros, los techos, los entrepisos y el piso, ¿no? O sea, por acá puedo ir calculando esos valores de K, y seleccionando los materiales. Muy bien, recién hablamos de el calor generado desde el exterior. Que eso es aplicable tanto a un cálculo como esto, para un cálculo de aire acondicionado, para una casa, para una oficina, para una escuela, ¿no? Eso es, el método, digamos, es similar. Si alguno estudia aire acondicionado, se ha encontrado con eso. Ahora, ¿qué pasa con los procesos?
Y acá también es como la generación del contaminante. Bueno, acá a veces es donde nos encontramos con el mayor problema en el cálculo, donde acá interviene mucho la experiencia y el conocimiento del proceso. Por ejemplo, si hablo tengo motores eléctricos trabajando acá, bueno, ¿y cuál es el rendimiento de un motor eléctrico? Desde el punto de vista térmico, ¿cuánto me entrega como trabajo y cuánto va a entregar como calor? Pero me puedo encontrar que esté entre un 5% los más eficientes, pero puedo llegar a tener casos de hasta un 25%. Y ahí tendré que tener el contacto y ver el catálogo del motor y ver la eficiencia. Si uno va al catálogo del motor, va a encontrar de un buen motor, digamos, de un motor con buena información técnica, uno va a encontrar ese valor de eficiencia. Estamos hablando de inyectoras. Bueno, en el sistema hidráulico, por disipación. Si bien una parte la voy a estar disipando el calor a través de algún sistema de enfriamiento, pero algo voy a estar entregando al ambiente y puedo establecer en un 10%. Entonces, de la potencia de la bomba hidráulica de mi inyectora, y un 10% va a ir al ambiente. Pérdida del sistema de calefacción, del túnel donde calefacciono el plástico que voy a inyectar. Y también puede estar muy bien protegido, pero probablemente hasta un 10% lo esté perdiendo en el ambiente. La temperatura del molde, la parte que voy a estar disipando en el ambiente. Y después también saco las piezas. ¿Y a qué temperatura van a salir? Tenemos acá un grupo que está trabajando en una planta de inyección de plásticos, ¿no? Por ahí si está alguno. ¿Y a qué temperatura los materiales que ustedes inyectan trabajan? ¿Se acuerdan? Sí, Hugo, depende del material, pero a veces está en la fundición más o menos entre los 230 grados y los 280. Muy bien. ¿Y a qué temperatura sale la pieza del molde? Y estará, no sé, a 30 grados, 20 grados. ¿Más? Más, sí, más. Debe estar entre los 50 y los 70 grados. 50, 60 grados. Porque es la temperatura del molde. ¿En cuánto yo enfrío? O sea, ¿cuál es el tanto térmico para el que calculo el molde? La pieza sale con temperatura. Lo que pasa es que rápidamente intercambia con el ambiente, pero esas piezas enfriándose, bueno, uno mide a qué temperatura salieron del molde. Y bueno, y esa masa de plástico que yo estoy inyectando por hora me va a estar intercambiando con el molde, perdón, con el ambiente, y me va a seguir sumando calor. Si tengo el enfriador adentro de la nave, y también tiene su sistema, su motor, digamos, y muchas veces uno se encuentra con el chiller al lado de la inyectora. Y bueno, y el calor que le estoy sacando al agua lo estoy mandando al ambiente. ¿No? Porque no está intercambiando con el aire de ese ambiente. Entonces eso me suma de que me puedo encontrar que en algún cálculo que alguna vez hice de que en casi el 40% de la potencia de un taller con inyectora de plástico se terminaba intercambiando con el ambiente. Y se termina transformando en un problema. ¿Cómo ventilo? ¿Cómo ventilo y cómo extraigo todo ese calor del ambiente? Entonces, de vuelta, en este cálculo acá interviene mucho la experiencia, el poder estudiar el proceso, para poder establecer ese calor que se está generando dentro del proceso. Y bueno, como hicimos con el otro, veamos un ejemplo, ¿no? Tengo una planta de producción que tiene 200 kilos. Generalmente acá uno lo arranca haciendo los cálculos, mirando eso, ¿no? Tiene el cuadro de consumo, bueno, a ver qué potencia tengo. Y después estimar cuánto es lo que de esa potencia, cuánto se va a transformar en trabajo útil y cuánto me va a quedar adentro de mi ambiente. Trabaja las 24 en forma continua, de lunes a viernes. Tiene estas dimensiones, 15 por 30 por 8 metros de altura. Tiene un techo, y acá empieza a jugar.
tiene un techo con aislación de lana de vidrio de 30 milímetros, paredes de bloques de cemento, con 2 líneas de ventana de medio metro de altura y 30 metros, o sea, a lo largo de los 30 metros tengo estas 2 líneas de ventanas que me permiten entrada de luz natural y también de incidencia de la luz solar. Y no tiene ningún parasol. Y el problema, las quejas del gremio en verano por el incremento de la temperatura. Y que, bueno, uno se da cuenta de que en verano es el trabajar ahí adentro es problema. Entonces, bueno, uno podría, por ejemplo, con ese software que vimos recién, uno podría calcular. Y entonces, bueno, tengo las paredes, bloques de cemento con 20 centímetros de espesor, calcula el calo, o sea, después uno ahí es muy fácil de manejar. Ahí yo cuando lo he puesto, uno pone el muro y te permite, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Un muro de bloque de cemento, de puede ser de ladrillo, de mampostería. Están todas las opciones. Y en el caso del bloque de cemento, el K es 2,7, calculamos la superficie de las paredes, 720 metros cuadrados, y ¿qué salto térmico quiero tener? 5 grados. Entonces, tengo 9.700 watts, es lo que voy a ganar a través de las paredes. Esa es el calor, la potencia calórica que me va a estar ingresando. Ahora sí, al bloque de cemento le agrego un revoque aislante. Este material vermiculita es un revoque que si lo pongo del lado exterior es aislante de la temperatura. Es un material aislante. De 5 centímetros, resulta que el K baja a la mitad. Entonces tengo acá 4.770 watts. Ahora, si en vez de hacer ese revoque, coloco fibra de vidrio del lado interior, una placa de fibra de vidrio, o sea, revisto las paredes con unas placas de fibra de vidrio de 7 centímetros, fíjense en el K, bajó a 0,44. O sea, bajé casi de 10.000 watts a 1.500. La ganancia. Para el techo, dijimos, chapa de acero y 8 centímetros de fibra de vidrio. El K es prácticamente igual que este, 0,47. Fíjense en acá, 1.000 watts. Los invito a que busquen cuál es el K de la chapa de acero, de una chapa galvanizada calibre 22, una chapa de techo. ¿Cuál sería el K si no tuviera ningún aislante? Van a ver que esto multiplicaría por, no sé, por lo menos 15. Y el vidrio, donde tengo ventanas orientadas al oeste y al este, entonces busqué, en el gráfico, en el software también está, pero yo acá busqué, por ejemplo, por esta zona, también corresponde a esta zona, yo tomé esta tabla de la ciudad de La Plata, entonces tengo acá la incidencia, la intensidad solar a distintas horas, busco la mayor a las 13 horas, y tengo al este 268 watts por metro cuadrado y al oeste 360 watts por metro cuadrado. Porque ahí elijo la hora de mayor intensidad. Si estuviera translúcidos en el techo, el valor que tendría el translúcido del techo sería este. No sé si se ve bien, ahí en amarillo. El valor que tendría el translúcido del techo sería este. Entonces, si tuviera superficie de chapa transparente para permitir la entrada de luz natural, ese sería el valor de incidencia de la radiación solar.
y me da 9.300 watts. 9.300 watts. Fíjense en que simplemente o pudiendo colocar algún sistema de protección para que la incidencia de la luz, no sé, un alero, un parasol, siempre todo tiene que estar colocado al lado de afuera, no en el interior, porque si no ya pegó y ya transmitió el calor a través del vidrio. Algún tipo de parasol del lado de afuera podría transformar este 9.300 en un 20%, o sea que de 10.000 podría bajar o de 9.000 bajar a 1.800. Entonces fíjense cómo va cambiando, ¿no? Cómo puedo, trabajando con la aislación, mejorar estos índices, estas ganancias de calor. Y en la construcción, ¿ustedes piensan que incluir esta aislación va a ser muy costoso a la hora de encarar un proyecto? Y esto vale tanto para una planta como para una vivienda, ¿no? En el contexto total de un proyecto de construcción, ¿será caro? ¿Qué piensan? ¿Qué porcentaje podrá estarme? Me suena que no debe ser tan... No es caro, no es caro, no es caro. No hay, si, por ejemplo, si uno está construyendo una vivienda y hay un arquitecto, alguien, bueno, hay que exigírselo, porque no es caro. Es más, ya esta norma IRAN acá, 11.601, acá está la norma, Pedro. Esta norma IRAN en la provincia de Buenos Aires ya es aplicable. Y para que te habiliten un edificio, tiene que responder a esta norma. Y tiene parámetros de valores digamos, de lo que se denomina, ¿cómo es? Eficiencia térmica del edificio, Pedro. Sí, eficiencia energética en edificios. Es eficiencia energética, bueno. Ya tiene que responder a esto. Si una casa, sea no sé, por ahí esto que está tan de moda, no sé, un edificio, un condominio, bueno, porque por ahorrar, claro, el que está haciendo negocio y ahorra al mínimo, pero bueno, no es mucho más caro, pero tiene que nacer del proyecto. A veces puede ser caro hacer el estudio y replantear en algo que ya está construido. Pero igualmente, frente al ahorro de energía y a la facilidad con lo que, y lo que a uno lo ayuda digamos, a mejorar el ambiente de trabajo y después si tiene que acondicionar en gasto de energía es mayor. Piensen acá, ¿no? Un edificio viejo donde tenga solamente ladrillo de bloque las paredes. ¿Cuánto estaría este valor que yo acá sumé y me dio 11.000 watts, 11 kilowatts? Esto acá hubieran sido casi 10.000 más. Si el techo no hubiera estado aislado, ni les cuento. Eso se lo dejo para que lo busquen ustedes, para que vean la diferencia. Y por otro lado, si acá le estuviera agregando el parasol, acá todo el problema acá está en el parasol, en los vidrios, en lo que me están incorporando los vidrios. Fíjense que el que está pesando acá es el vidrio. O sea que en este caso, si tengo que estudiar este caso, ¿y qué les quedó acá? Y les quedó sin proteger los vidrios. Perdón, tengo que proteger el bloque, tengo que proteger el bloque y los vidrios para solucionar el problema de ganancia exterior. Hugo, sí. En alguna fábrica o una página web de la... Se te escucha mal, Andrés. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí. Digo que si se fijan en algún fabricante de ladrillos o de bloques que sea más mediano o grande, que no sea un chiquito, digamos, ya le empieza a poner en las páginas los ladrillos, cuáles son las ventajas que tienen y cuáles cumplen y cuáles no con la norma IRAN. Sí, porque ya es de aplicación, para que si vos haces el proyecto y tenés que llevar y tenés que hacer la aprobación municipal, el código de edificación te exige y el arquitecto tiene que hacer el cálculo y
y en base a esa norma. Sí, sí. Me pasó que estaba buscando puntualmente algunos y encontré que el fabricante decía, bueno, que para este ladrillo te ahorras un 40% de energía al año porque tiene un K equivalente de tantos watts o watt por metro cuadrado, etc. Entonces, la información ya está más o menos disponible y se está de alguna manera tratando de aplicar. Sí, sí. Y en la empresa que vos trabajás, que vende los aislantes, bueno, ponen ese software para que vos veas esto de que cuánto cambia digamos, utilizando aislantes, ¿no? Sí, incluso si uno hiciera la cuenta y viera que, no sé, que por la cantidad de metros o por la construcción que tiene, le parece muy caro, después se pueden aplicar, sobre la obra ya existente, se puede aplicar distintos aislantes para ir mejorando la eficiencia. Ahí como nombrabas la vermiculita, hay otro que se llama perlita, que es también una arcilla expandida. En fin, hay varios o mismo también otros que tienen EPS, que son las pelotitas de telgopor, de la pelotita, de la esfera, digamos. También se puede agregar a los morteros y darle mejoras en la calidad de aislación. Sí, por ahí lo ideal es hacer una pared doble y en el medio inyectar poliuretano. Pero bueno, eso ahí ya sí se te incrementa un poco el costo, digamos, en una vivienda, ¿no? Pero sí, pero hay métodos y se pueden, digamos, esto se puede trabajar, ¿no? Y hay que tener, lo último, hay que tener cuidado que por ahí el método que se elija no afecte después otras cuestiones, como puede ser la carga de fuego o Sí. digamos, las condiciones de seguridad, digamos. Por ahí uno dice, bueno, la revisto toda con placa de telgopor de 50 milímetros que existe y que eso sea peligroso para otro punto. Entonces hay que buscar ahí el equilibrio y ver qué conviene en cada caso. Sí, sí, hay que tener cuidado. Muy bien. Ahora, ya tengo acá pared, techo y translúcido, 11.950 watts, que se podría mejorar, pero eso es lo que me dio el cálculo. ¿Qué pasa con los procesos? Y supongamos que fue a un extremo, digo, bueno, el 40% de la potencia instalada la voy a intercambiar con el ambiente. Eso me daría 80.000 watts. Entonces, si lo sumo, ya estoy en 91.000, casi 92.000 watts. Pero por otro lado, bueno, el caudal de ventilación podría calcularlo como, ya tengo cuánto calor voy a ganar, lo igualo con ese calor que voy a ganar, lo igualo con la cantidad de aire que tengo que meter para conseguir ese salto térmico, bueno, y de acá puedo calcular la cantidad de aire, que serían 15,4 metros cúbicos por segundo o 55.440 metros cúbicos por hora, que sería el equivalente a 15,4 renovaciones por hora. Y bueno, esto a mí me estaría diciendo que estoy un poco por encima digamos, de esas 8 o 10 que yo digo como máximo, pero en estos casos no estaría tan lejos, pero tendría que ver a ver si, y acá sobre qué tendría que trabajar. Y si trabajo un poco sobre es lo que decía, bueno, que en el edificio, sobre qué me falta trabajar y sobre el translúcido, y ya bajo un poco. Y a lo mejor después tengo que trabajar sobre estos 80.000 watts, ¿no? A ver, bueno, a ver qué pasa. Estoy suponiendo bien de que tengo ese 40%, puedo aislar algo, puedo mejorar algo, bueno, y ahí podré trabajar tratando de que esto, yo ya calculé esto, forma teórica, hice mi cálculo, bueno, cuando veo cuánto tengo que renovar, me encuentro con esto. Ahora, si yo hago todos los cálculos, digo, no, esos 80.000 watts son los que son, y no tengo forma de bajarlo, también puedo pensar en sí si tener 200 kilowatts
que están perdiendo un 40% en el ambiente si el volumen donde lo tengo no es poco. O sea, si esa nave de 15 por 30 metros no es chica. Y lo que estoy teniendo es de más, tengo, digamos, muchos kilowatts por metro cuadrado. ¿Por qué? Empezaron con 5 inyectoras y bueno, y fueron poniendo, al final terminaron con 20. Bueno, por ahí no estoy tomando valores, ¿no? Pero digo, muchas veces pasa de que uno se encuentra y por ahí uno, pero esto antes no era así. El cambio climático. No, más que el cambio climático. Vos fuiste agregando procesos porque tenías lugar. Pero resulta que entran físicamente, puedo dejar los pasillos, pero resulta que no digamos, que fui concentrando, digamos, demasiados kilowatts por metro cuadrado. Entonces, a partir de esto yo puedo hacer mis análisis. Ahora, y si también quisiera enfriar ese aire, también le tengo que agregar el calor que necesito para enfriar ese aire. Perdón, la energía que necesito para enfriar ese aire. Entonces estaría duplicando la potencia que tengo que poner en juego para barrer, como en este caso dicen, bueno, tengo aire exterior a 35 grados, perdón, tengo aire exterior a 35 grados, lo quiero bajar a 23 grados, quiero provocar un salto térmico de 12 grados y después sacarlo en el ambiente y cuando salga al exterior sale a 37. Pero bueno, ¿cuánta energía tengo que poner en juego? ¿Cuánta potencia para provocar esto? Y prácticamente la misma potencia que tengo instalada para hacer los procesos. Con lo cual yo diría de que va a ser muy difícil que podamos acondicionar este ambiente con lo que conocemos como aire acondicionado, bajándole la temperatura al aire que inyectamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, Hugo, todo claro. Muy bien, ahora, ¿pero hay alguna solución? ¿Hay alguna tecnología que me permita trabajar con esto? Yo les pediría que investiguen esto, enfriamiento evaporativo, acondicionamiento de aire por enfriamiento evaporativo. ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué posibilidad de utilización tiene? Si tiene consumo de agua, ¿qué consumo de energía eléctrica tiene? ¿Oyeron hablar alguno de enfriamiento evaporativo? No, la verdad que no. ¿Alguno ha ido al Parque de la Costa? Yo fui hace 20 años. Ah, sí, profe, hay un zoológico, creo que tiraban aire con un ventilador y tiraban vapor. Pero el tema es que, ¿cómo haces con la humedad después? Claro, ese es un problema. Ese es un problema. Y bueno, ¿y en qué se basa este sistema? Tiene que ver con el factor latente de vaporización, ¿no? Claro. Digamos A ver, que el vapor tiene muchísima capacidad de absorción de calor. Exactamente. ¿Y el rendimiento de qué va a depender entonces? De la humedad que haya en el aire sin la expresión. Sí, exactamente, de la humedad, del porcentaje de humedad. Entonces, ¿va a tener la misma eficiencia este sistema acá en Buenos Aires que en Córdoba o que en Mendoza? Y no. Y acá en Tigre directamente no sirve eso. Tigre mucho no va a servir. Bueno, entonces, ¿saben dónde? Hay una empresa que fabrica estos equipos industriales para plantas industriales, para mover aires en grandes volúmenes, como esto que estamos hablando acá, ¿no? Acá tendríamos un equipo de, por lo menos, fíjense, en más de 50.000 metros cúbicos por hora. ¿Saben dónde está la planta, el taller que fabrica esto? Está en Mendoza. Porque en zonas secas
digamos, esto se puede, digamos, tiene más eficiencia. Pero acá se pueden lograr estos 5 grados. Por ahí en Mendoza, este caso que yo les tomé acá, esto lo tomé de una empresa, aproveché porque me parecieron muy didácticos estos gráficos, estos dibujos, de una empresa española. Y España tiene toda una, digamos, seca, ¿no? Digamos, mucho del territorio español es bastante seco. Entonces ellos logran estas eficiencias para poder bajar 10 grados. Bueno, acá en Mendoza también. Acá en Buenos Aires está en el entorno de 5 grados, más o menos. Es lo mismo que la eficiencia de una torre de enfriamiento, ni más ni menos. Entonces uno podría lograr, entonces esto se lo dejo para que lo investiguen. Esto se lo dejo para que lo investiguen. Son equipos que permiten esto. Y en casa, el problema en una casa, en un ambiente muy cerrado, es el de que, digamos, y sí, ¿qué pasa con la humedad? Sobre todo acá en esta zona, ¿no? Por ahí, no sé, en alguna zona de Australia, en Mendoza, ayuda. Porque algo que no hablamos, de que si el porcentaje de humedad ambiente es menor al 30%, también me afecta a la salud. Si es mayor al 70%, ya me dificulta el respirar, se torna pesado el ambiente porque yo no puedo intercambiar el aire húmedo que exhalo al respirar con el ambiente, pues está ya muy saturado el aire exterior. Pero si está muy seco, tengo problemas en la piel, transpiro demasiado. Bueno, entonces en algunos lugares hasta es beneficioso poner humedad. En algunos procesos, en algunas plantas no puedo porque esa humedad me puede estar afectando el proceso. Pero, por ejemplo, para una industria plástica, yo he solucionado un problema en una industria plástica que, aparte del problema que teníamos ahí, era de que encima de tener mucha potencia, el techo era muy bajo, era de 6 metros. Entonces, cuando dividíamos, teníamos que provocar un ventarrón adentro de la planta para sacar el aire. Y bueno, compramos a esta gente de Mendoza unos equipos, hicimos el cálculo y les puedo asegurar que era bajando, no sé, si en el exterior había 35, 36 grados y nosotros adentro estábamos 30, pero era incomparable, digamos, el cambio era notable, el cambio era notable de eso. Ahora, problemas, el consumo de agua, el tratamiento del agua, porque esto cómo funciona, ahí lo que tiene, como si fuera una torre de enfriamiento, picos que hacen una aspersión de ese agua, ¿no? Uno dice vaporización, pero digamos, en realidad lo que uno está haciendo es gotitas, ¿no? Dividir finamente. Al hacer esa aspersión, bueno, si el agua es dura, si el agua tiene algún otro tipo, digamos, de contaminante y material, bueno, hay que mantenerlo, ¿no? Y el consumo de agua es bastante. Hay estudios, eso lo pueden ver, un buen catálogo te dice, en función de la cantidad de aire que vas a mover y de la humedad ambiente, cuánto es el agua que uno puede calcular. Y si no, lo puede hacer por aire húmedo, ¿no? Por aire húmedo. Tengo en el ambiente tal humedad, ¿hasta qué humedad yo podré llegar a cargar? ¿Cuál va a ser el límite? En función de la temperatura del ambiente. El límite va a ser la humedad de saturación. Yo tengo, en función de la humedad de saturación para la condición atmosférica que tenga, si conozco la humedad relativa, puedo calcular la humedad absoluta. Y voy a saber cuánto me queda para incorporarle. Y en función del agua que le incorporo, sé cuánto le voy a bajar la temperatura a esa masa de aire. Puedo calcularlo. Y puedo calcular cuánto agua voy a estar consumiendo. Y ese cálculo lo tengo que hacer porque ese agua no la recupero, ¿no? No la voy a estar recuperando, ¿no? Y este es un sistema de ventilación, digamos, donde lo que inyecto lo estoy extrayendo. También, bueno, los equipos, el tema de si me queda humedad en el filtrado, bueno, los equipos pueden tener posibilidad de bactericidas, bueno, puedo tener un problema de generación de bacterias en ese agua
a través de esa humedad y después traerme el problema ambiental, ¿no? Pero eso está bastante desarrollada la tecnología y se puede utilizar. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, chicos, sobre este tema nos estaría faltando ver lo de extracción localizada. Pero no sé si tienen tienen temas de los prácticos